están compitiendo por precio. Y tengo el agrado de tener en este programa Café y Negocios, lo estaba buscando hace rato y accedió a esta entrevista. Fernando Marengo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo está? Me Muy encontraron finalmente. Te encontramos. Bueno, una semana clave. Así que, en primer lugar, nosotros estamos contando los datos que se conocieron respecto al nivel de actividad industrial y construcción. ¿Qué estás viendo en lo que fue marzo el nivel de actividad y qué ves hacia lo que el resto del año? A ver, actividad económica venía recuperándose de manera fuerte desde un mínimo que tocó en abril del año pasado hasta febrero. Son los datos que conocemos del PDI mensual, el EMAE, con una recuperación de actividad económica que venía a un ritmo superior al 10% anualizado. Lo que conocimos esta semana fue, sí, industria y construcción, los dos marcaron caídas arriba del 4% desestacionalizada, digamos, contra el mes inmediato anterior, lo cual muestra una fuerte desaceleración. Eh, Ahí yo marcaría dos cosas. La primera es que vamos a empezar a ver que los datos interanuales son muy positivos, porque vamos a estar comparando con el peor momento del año pasado, y eso ocurrió tanto en la industria como construcción, eso es lo que se llama arrastre estadístico. Y lo segundo, que digamos, la fuerte desaceleración de marzo, si uno dice con qué se relaciona, y yo diría, era momento de fuerte especulación en el sentido, digamos, la incertidumbre respecto a qué iba a pasar con el tipo de cambio, el programa con el Fondo Monetario, el Banco Central perdiendo reserva en el mercado de cambio. Seguramente gente que tenía que tomar decisiones en ese momento de consumo y de inversión haya, haya decidido postergarla, y eso es lo que vemos tanto en la industria como en construcción de marzo. Y seguramente EMAI terminará siendo negativo con estos números. Mm. Para el resto del año, bueno, para el resto del año va a estar marcado claramente por lo que pase yo diría, la tercera fase del programa económico. Si la tercera fase del programa económico genera expectativas positivas, la gente siente que el programa está funcionando bien y que el futuro es venturoso, bueno, seguramente veremos expansión de consumo y de inversión. Ahora, si la gente siente que no sabe a dónde vamos, que hay incertidumbre y todo esto, bueno, uno responde protegiéndose, y la protección es dejar de consumir y de invertir, y eso es caída de actividad económica. ¿Cómo viste la evolución del dólar esta semana, yendo hacia abajo, y también algunos movimientos en lo que fue el dólar futuro, ¿no? ¿Podemos explicar un poco qué pasó ahí? A ver, la verdad que explicar no podemos dar alguna teoría. Mm. Eh, a ver, claramente tenés el tipo de cambio, el que vemos todos los días, que es el resultado de la oferta y la demanda, la compra y venta que hay en el mercado de cambios día a día. Y después está el mercado de futuros, que el mercado de futuros generalmente en Argentina funcionó como un mercado en el cual todos operan contra el Banco Central, y creo que ese debería ser un mercado clave a futuro, valga la redundancia, en Argentina, porque es lo que tendría que servir como cobertura para la formación de precios. Ahora, ¿qué pasó esta semana en el mercado de cambio? Primero, lo que ocurrió fue un fuerte desplome en los tipos de cambio futuros. ¿Qué quiere decir? Pasó algo que hizo que la expectativa que había de lo que iba a ser el tipo de cambio a fin de año, bueno, ahora la expectativa que el tipo de cambio esté más apreciado, que el peso esté más apreciado de lo que se esperaba hace una semana atrás. Ahí digo, no sé a ciencia cierta qué pasó, hay Mm. muchos rumores de que hubo intervención, que el Banco Central salió a vender futuro, la verdad no tengo la información. Lo que sí impacta es que cuando el futuro, digamos, comprar dólar a futuro se vuelve relativamente más barato, bueno, muchas empresas, entidades financieras pueden preferir comprar dólares a futuro, y eventualmente, cuando yo compro dólares a futuro, vendo dólares al contado. Entonces lo que te hace cuando el futuro cae tanto, te arbitra contra el tipo de cambio contado,
y hace que también se aprecie el tipo de cambio, digamos, el spot, el tipo de cambio que vemos todos los días. De nuevo, si bien no se sabe exactamente si fue el Banco Central, algún organismo, algo relacionado con el gobierno, el impacto claramente de la caída del futuro es que haya gente que se deshaga de dólares en el spot, te aprecie el spot también. Y uno podría decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para anclar expectativas de tipo de cambio, pero fundamentalmente para anclar expectativas inflacionarias. Mm. Digamos, si uno ve que el tipo de cambio, más allá de que en teoría, no, perdón, de que el nuevo esquema sea una flotación libre entre bandas, en la medida que el tipo de cambio vaya apreciándose, bueno, la expectativa es que no, primero, antes de la tercera fase, todo el mundo especulaba con un salto cambiario y en realidad no hubo salto, sino que está estable y tendiente a la apreciación, y eso te ayuda a anclar las expectativas inflacionarias, ¿no? Si Ujú. uno quiere crear una teoría conspirativa, uno diría, sí, el Banco Central intervino en el futuro, te baja el spot, ¿por qué? Porque quiere mostrar que se está... que hay desinflación en la economía, no deflación, pero desinflación, que hay menor inflación. Mm. Y respecto a esta idea que viene celebrando el gobierno de la posibilidad de remonetizar la economía con los dólares que están debajo del colchón, ¿qué pensás que puede suceder con eso y qué hace falta para que también los argentinos saquen esos dólares que tienen por fuera del, o que en realidad que los ingresen al sistema financiero? A ver, claramente está todo relacionado, ¿no? Cuando uno dice eh, qué es la inflación se define técnicamente como el incremento sostenido en el nivel general de precios. Y ahí hay que marcar dos cosas, sostenido y general, digamos, que suben todos los precios de manera sostenida. Eso es la inflación. Y la inflación ocurre porque suben todos los precios todo el tiempo, pues ocurre, digamos, cuando hay pesos excedentes. Digamos, yo estoy produciendo más pesos de lo que quiere el mercado, entonces su precio debería caer. Pero como medimos los precios en términos de pesos, la única forma que caiga ese precio es pidiendo más pesos por los bienes. En medio de un trabalengua, pero es el origen de la inflación. Entonces el gobierno está, yo diría por ahí la palabra es está empecinado con no emitir pesos. ¿Para qué? Para no generar inflación. Ahora hay un primer tema que hay que tener claro. La inflación es cuando yo emito más pesos de lo que demanda el mercado. Si yo emito pesos que el mercado está demandando, eso no es inflacionario. Y hay países, uno puede ver en el siglo XX, China multiplicó por 100 su base monetaria y no tuvo inflación. ¿Por qué? Porque la economía demandaba yuanes. Entonces, cuando vos emitís algo que se demanda, bueno, no tenés un problema inflacionario, no tenés un problema de excedente. Ahora, si vos emitís pesos que no son demandados, eso sí te genera inflación. Dicho esto, digamos, ¿qué dice digamos, el gobierno, Banco Central? Nosotros, como no hay déficit fiscal, no tenemos necesar el déficit, entonces no vamos a emitir pesos, y está perfecto, correcto. Lo segundo dice, tampoco tenemos déficit cuasi fiscal, digamos, el Banco Central no tiene un desequilibrio que lo obligue a emitir pesos, perfecto, pero en el esquema de bandas esta, el gobierno lo que te dice es, y yo no voy a comprar dólares, voy a dejar que el tipo de cambio se aprecie hasta que vaya a la banda superior, y ahí yo digo, es más cuestionable, porque el Banco Central podría decidir comprar dólares y emitir pesos y no dejar que se aprecie tanto el tipo de cambio. ¿Por qué? De nuevo, porque digamos, a ver, porque son pesos que está demandando la economía, no hay problema en satisfacer la demanda. Ahora, dicho esto, la cantidad de pesos que hay para el tamaño de la economía es muy bajo en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Yo creo que lo que está planteando el gobierno es el nivel de monetización es bajo, yo no estoy por emitir pesos, entonces la alternativa de generar liquidez en esta economía por motivos transaccionales, bueno, favorezcamos el uso del dólar. Mm. No me parece, no parecería algo descabellado. Ahora, dicho esto, que no parecería algo descabellado, la pregunta tuya es la correcta, Mariela. Mm. ¿Qué debería pasar? Y ahí yo creo que es un tema más cultural.
a mí me da la sensación, por ahí después me equivoco, que el argentino que puede comprar un dólar, como dice el chiste, ese dólar no ve nunca más la luz. Claro, va al colchón y no sale nunca más de ahí. Y en muchos casos, vender los dólares para, no sé, salir con dólares en el bolsillo para hacer las compras del día a día, y me parece que hay que romper una barrera casi cultural, ¿no? Yo creo que los dólares que se compran en Argentina son ahorro, no son para consumo, y que empiece la gente a andar con billete verde en el bolsillo para los gastos del día a día, me parece que hay que superar una barrera cultural. Pero como planteo es básicamente, bueno, la economía necesita liquidez para funcionar, el gobierno no va a dar esa liquidez, entonces, bueno, utilicemos los dólares para darle liquidez a la economía, ¿no? Ujú. Y último tema también que adelantó el ministro que tiene que ver con el IVA, ¿no? Cambios en el IVA, se viene una reforma tributaria y ahora está la posibilidad, que bien la planteó el ministro, de que el Estado Nacional se quede con un 9%, fue el porcentaje que utilizó el ministro, y que después haya una suerte de competencia fiscal entre las provincias y que cada provincia pueda establecer una alícuota diferente. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves factible? ¿Qué puede suceder? A ver, creo que eso es clave. Es clave porque cuando uno está con una economía inflacionaria, la inflación esconde todas las ineficiencias que tiene tanto el sector público como el sector privado. Cuando va a entrar un programa antiinflacionario, digamos, las ineficiencias van quedando al descubierto. Digamos, el sector privado que antes se financiaba de alguna forma con la inflación, pierde ese financiamiento y empiezan a salir todas las ineficiencias. Ahora, la ineficiencia tiene dos patas. Una es la del sector, digamos, todos los costos que le genera el sector público al sector privado, toda la competitividad que pierde el sector privado por las ineficiencias del sector público. Y ahí entra la presión tributaria, la presión sobre la masa salarial, la contingencia laboral, la tasa de interés elevada porque el riesgo país es elevado, la falta de logística, la falta de infraestructura. Todo esto son cosas sobre las que tiene que operar el gobierno. Lo segundo es la eficiencia interna dentro de la compañía. Digamos, en Argentina, cuando hay procesos inflacionarios, no hay incentivo a la inversión. Digamos, el negocio es financiero. Ahora, cuando te baja la tasa de inflación, el negocio financiero pierde relevancia enormemente. ¿Y qué tenés que hacer? Te tenés que volver productivo. Entonces tenés que empezar a invertir en maquinaria, en educación, en capacitación. Te tenés que volver productivo. Un problema es micro, digamos, de la empresa, el otro es macro. Dentro del macro es clave, baja la presión tributaria. Y la presión tributaria, siempre hablamos del gobierno nacional, pero acá claramente se tienen que alinear las provincias y los municipios porque la presión tributaria de provincia y municipio es voraz. Y en un país federal el gobierno nacional no puede hacer nada sobre eso. Básicamente, ¿qué se está planteando? Creo que de manera correcta el gobierno está planteando la necesidad de generar competencia. ¿Qué quiere decir competencia? Bueno, yo cobro 9% del IVA, el resto te lo dejo a vos provincia y que cada provincia decida qué tasa de IVA quiere poner. Si todas ponen para llegar al 21%, estaremos igual que ahora. Por ahí hay alguna que dice, no, bueno, yo puedo bajar 3, 4 puntos de IVA y los productos ahí son más baratos, entonces por ahí alguien que tiene que tomar alguna decisión de consumo o inversión prefiere hacerlo ahí. Digamos, hace mucho tiempo, hicimos un trabajo con Ricardo Arreazú, que era básicamente estudiar una provincia. Yo soy oriundo de Tucumán y una fundación de ahí me había pedido hacer un trabajo sobre la economía tucumana. Y básicamente lo planteamos que es como un país. ¿Qué es Tucumán? Es un país que produce algunos bienes, muy pocos, la especialización es muy fuerte, y que hace intercambio comercial con el resto del mundo, donde el resto del mundo va de Salta, Santiago del Estero y Catamarca hasta la China, digamos, todo el resto del mundo. Y dentro de eso, estas provincias, países, compiten. Compiten ¿por qué? Por los recursos nacionales, por la inversión del sector privado, van compitiendo por todo. Bueno, creo que esta decisión del gobierno, eventualmente, la medida que se implemente, lo que está diciendo es, bueno, que compitan también en temas impositivos. A ver, hay un ejemplo. Yo estoy en las oficinas de Miami, y Miami está viviendo un boom.
de una parte importante del boom que está viviendo Miami. ¿Por qué? Porque tiene una tasa impositiva mucho más baja que el promedio de Estados Unidos. Entonces mucha gente, ayudada por la pandemia, empezó a decir, vendo, me voy de Nueva York o California, me voy a vivir a Miami. Sí, es más barato impositivamente. Bueno, creo que esos incentivos pueden funcionar, y creo que lo único que puede hacer el gobierno para inducir a las provincias o los municipios a bajar la presión impositiva. Clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por estar en Café y Negocios. Fue Fernando Marengo, economista. No. Hasta las 10, Café y Negocios. Con Mariana Salo. El mundo de las finanzas y cómo afecta a tu bolsillo.